Oh, we're gonna have music. Indiferente. So good part of town. You ask yourself, where does the time go? Why didn't anybody stick around? You're walking in place like you've been there before. I thought singing out of your mouth. You'll likely spend it all over again just to watch the shit go down. But you had to know you were gonna let it go. You could have let me know. Let me know. You could have made it personal. Ooh, I get the feeling that we'll be shaking hands. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Indiferente. Y el día de hoy estamos listos, animados para dedicarles este nuevo programa. Otro programa más de este gran podcast y como música, como siempre, buenísima. Esperemos que sea de su agrado. Y el día de hoy, como los programas anteriores, estoy con Dani. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a tenerles un tema muy interesante y especial para aquellos que tienen planes o que están pensando en empezar un nuevo podcast, en empezar a hacer su podcast, ¿no? Entrar en todo este mundo. Entonces, pues quédense porque les vamos a dar algunos tips que seguramente les van a servir muchísimo para empezar con este nuevo proyecto. Exactamente, así que va a estar súper interesante. Quédense, compártanlo, denle like y pues inviten también a más amigos y más gente a que se una a este gran podcast. Así que pues vámonos con la música y regresando iniciamos con el tema. Estamos escuchando a White Denim con esta gran canción que se llama Had to Know y regresamos. Perfecto, ya escuchamos esta gran rola y ahora sí, Dani, ¿qué te parece si iniciamos con este tema? Y como lo comentó hace rato, vamos a darles algunos tips para aquellos que están, pues, que escuchan muchos podcasts y que no se han animado a iniciar el suyo. La verdad es súper divertido y pues vamos a darles estos consejillos que en la poca experiencia que tenemos y que también hemos escuchado de otros podcasters, pues podemos darles a conocer y pues
también animarlos a que creen su podcast del tema que ustedes quieran, y de esto estaremos platicando. Así que pues iniciamos, Dani. Así es, entonces vamos a empezar con el primer consejo para hacer un buen podcast y un podcast de inicio, ¿no? El primer consejo que les queremos dar a ustedes es que se dice que los podcasts pues deben ser cortos y que duren aproximadamente 30 minutos, pero incluso estos 30 minutos se pueden hacer demasiado largos si ustedes no meten algún tema que sea pues de interés para los que les están escuchando, ¿no? Debe ser, como les digo, algo rápido, algo práctico que puedan escuchar las otras personas pues mientras están haciendo algunas actividades, o que no les quiten algún tiempo pues muy 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 importante, ¿no? Incluso un podcast se puede hacer demasiado largo si nada más hablan para que alarguen su podcast sin decir algo pues concreto. Entonces un tip es que sean como que vayan al grano, ¿no? Que digan lo importante y que no sea tan largo, sino que sea conciso. Esa es la palabra, conciso. Exactamente, pero además también debemos tener en cuenta que depende mucho del tema y del género o del giro de que ustedes le vayan a dar a su podcast, porque también es cierto que hay muchos podcasts que duran más de 2 horas y son súper interesantes, entretenidos, interactivos, y todo depende, yo creo, del podcast y más o menos del giro que ustedes tengan. Aquí lo importante es de que no sea monótono, ¿no? Que sea muy animado, que le metan sonidos y todo eso que después vamos a estar platicando. Pero pues bueno, ahí está la primera recomendación, el primer tip para que ustedes se animen e inicien su podcast, ¿no? Otro consejo también que les queremos dar es que cuando creen su podcast no se lo tomen tan en serio, ¿no? Debe ser más relajado. Un podcast donde se habla pues de una forma informal, casual, suele tener como que más seguidores, ¿no? Es más exitoso que uno que pretende ser serio y muy formal, ¿no? Y ya para eso pues tenemos la radio, ¿no? Exactamente, yo creo que para eso de ser formal y ya con como que un poquito más serios, pues está la radio. Y de hecho una de las cosas más padres y más interesantes de hacer podcast es que tú puedes hablar como quieras, de los temas que quieras, y ser tú mismo, ¿no? Sin seguir como tanto un protocolo. Entonces pues yo creo que esta es una de las cosas más padres y más importantes para hacer un podcast, que sean como más informales y sean ustedes mismos. Bueno, el tercer tip que les vamos a dar es que sea una voz agradable. Obviamente no podemos pues cambiar la voz con la que nacimos, ¿no? Pero pues se sugiere que cuando hablemos no sea como un tono tan monótono, sino que pongamos, no sé, subamos el volumen de la voz, hagamos énfasis en algunas cosas, etcétera, etcétera. Así es, y como se dice coloquialmente, hay que darle cara al micrófono, ¿no? Que es lo que la gente que nos escucha espera. O sea, que no solo estemos hablando, sino que haya partes divertidas, partes serias en el caso del tema, que haya interacción, o sea, que le vayamos cambiando, metiendo diferentes cosas para que no sea muy plano, sino que esté alternando, ¿no? En la entonación, en el entusiasmo y todo eso que se le pone a cada podcast. Exacto, y fíjense que algo que se debe pensar al hacer podcast es que no estamos grabando nuestra voz simplemente en una computadora, sino que estamos contando cosas a alguien que nos escucha, o sea, a otra persona. Es como si estuviéramos platicando pues personalmente. Entonces no debemos como nada más hablar por hablar, sino ponerle este feeling para que se transmita a los que nos están escuchando. Exactamente. Y también fíjense que otro tip u otro consejo que les damos, y que muchos podcasts lo tienen, es de que traten como de segmentar su podcast, su programa, ¿no? Su episodio, que no sea la hora, la media hora o el tiempo que ustedes decidan hablando, sino que cada tiempo determinado, 5 o 10 minutos, vayan metiendo segmentos de música, por ejemplo, o de audios, o de entrevistas, o sea, que sean
que vayan alternando y no sea, como les dije hace rato, muy plano, ¿no? Que ustedes le vayan metiendo diferentes cosillas para que sea más entretenido. Y fíjense que exactamente este punto fue el que nosotros aprendimos a lo largo de lo que estuvimos haciendo podcast. Nos dimos cuenta que, bueno, si ustedes checan los primeros episodios, nosotros normalmente poníamos música, luego un tema y luego más música. Sin embargo, nos dimos cuenta que pues escuchaba mejor si hablábamos un poco, luego música y hablábamos. Bueno, no sé si a ustedes les guste, ¿no? Pero creo que eso fue algo que nosotros aprendimos y que se nos hizo como más padre y como más entretenido. Y tal vez algunos estarán diciendo, no, pues no sabemos cómo eran antes. Pues por eso están los podcasts en Spreaker. En todos los episodios. Todos los episodios están ahí en la página, así que chéquenlos. Tanto los primeros para que se rían como les dijimos en el podcast anterior y también para que vayan viendo el cambio. Ustedes ya determinarán si fue un buen cambio, pero pues ahora hemos hecho diferentes cosas y es lo que tratamos de hacer cada día, ¿no? Exacto, solo para agregar una cosa que pues obviamente ustedes no siempre deben poner pues música, sino incluso pueden añadir efectos sonoros, alguna entrevista, un efecto musical, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas para hacer más ameno un podcast. Así es, Dani. Bueno, otro consejo también sumamente importante es de antes de iniciar con la grabación o con el directo, hay que ser siempre organizados, ¿no? Hay que hacer un guión para que vayamos sabiendo qué es lo que sigue en cada tema que estamos tratando. Les voy a explicar más o menos. O sea, antes de empezar a grabar, tenemos que checar obviamente el tema del que vamos a hablar, cuánto tiempo nos vamos a tardar en hablar ese tema y así determinar si vamos a meter música de fondo o si vamos a meter música entre tema y tema o entre plática y plática. Es muy importante ser organizados en ese aspecto para que no sea un podcast de que a la mera hora no sabemos de qué hablar o estamos titubeando. Aunque también hay que decir que hay algunos podcasts que así lo hacen, ¿no? No toman un guión, pero la verdad tienen una habilidad para hablar del tema porque tienen el conocimiento total de ese, ¿no? Y más cuando se habla de un producto o cosas así. Entonces, Dani, la organización es muy importante. Exacto, si ustedes no son tan chidos, o sea, así como nosotros, pues sí van a necesitar planear antes pues el tema, seleccionar las canciones, incluso algo que nosotros hacemos antes de un podcast es armar la playlist, seleccionar como las canciones con el mismo género, por ejemplo, si en un programa queremos poner un solo género o queremos hablar de alguna década, etcétera, pues seleccionamos esas canciones que creemos que a ustedes pues les van a gustar. Sí, y eso que nuestro podcast es de los podcasts más cortos porque en realidad hacemos podcasts de 30 a 40 minutos máximo y pues sí, a veces pues no se ve todo el trabajo que conlleva, ¿no? Hacer un podcast y lo que más le ponemos pues entusiasmo es escoger una lista de música que sea agradable como la que estamos escuchando ahorita, que se la pondremos, le pondremos alguna canción y pues como les digo, hay que buscar bien la música y no nada más poner una lista por ponerla. Bueno, al menos es lo que más nos gusta a nosotros. Exactamente. Y pues bueno, ahorita regresamos a contarles un poquito más mientras vamos a seguir con la música en Indiferente.